Hola, soy estudiante de la Universidad La Calidad Alfaro de Manabí. Mi nombre es Iris Mirabal. Con respecto a este video lo haré en la materia de psicología clínica. Primero, ¿qué es una entrevista psicológica? Pues bueno, sabemos que la entrevista es un instrumento empleado en la psicología clínica y tiene una función muy importante. Recordemos que esta va de la mano con test, con la observación y con muchas cosas más. Es un instrumento que nos sirve y se da por medio de una conversación. Es como un juego de roles. Esta ha sido una parte de la vida cotidiana que se puede ver en las interacciones con las personas, cuando hay aspirantes de trabajo, entre los padres y maestros. Pero cuando ya nos hablamos de lo clínico, de la psicología, estas de aquí hay que ser adaptadas y perfeccionadas para lo que se va a intervenir. Las entrevistas son flexibles, no son muy costosas, son fáciles de manejar y lo que es más importante, pueden dar al clínico muestras simultáneas de la conducta verbal y no verbal del cliente. Ahora voy a hablar sobre las estructuras y los tipos. Probablemente la variable más fundamental en las entrevistas clínicas, su propósito debe ser la estructura, que es el grado hasta el cual el entrevistador determina el contenido y el desarrollo de la conversación. Si consideramos los diferentes tipos de entrevistas que pertenecen a un continuo, vamos a tener por un extremo a las entrevistas no directivas y por el otro extremo aquellas que se conocen como altamente estructuradas. Las primeras interfieren lo menos posible en el curso natural del habla del cliente y su elección de temas, es algo más natural. En cambio, cuando hablamos de una estructurada, ya es una forma rígida, preguntas planteadas, seguidas por respuestas del cliente. Es más bien como un interrogatorio. Estas primeras son más cómodas posibles en este tipo de entrevistas, mientras que ya la segunda es ya un medio más estructurado para recopilar la mayor cantidad de información. Pero en ambas se suelen mezclar en este tipo de entrevistas. El objetivo de la estructura depende de gran medida del propósito. Aun cuando algunas personas adoptan una entrevista no muy directiva o más estructurada, casi en todas las circunstancias, la mayoría se suele acomodar a la situación. Esta puede cambiar durante el curso de la entrevista, como se va a ver más adelante, que muchas entrevistas iniciales y de identificación de problemas empiezan de una manera más directiva y se van volviendo cada vez más estructuradas. Así va existiendo mucha variabilidad. Entre estas, también podemos mencionar que se las conoce como estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas. De aquí, en base a la teoría o del libro que hemos sacado, encontramos entrevistas que se dan como las entrevistas iniciales, las entrevistas de identificación de los problemas, entrevistas de orientación, entrevistas de terminación, entrevistas de observación y de igual también hay entrevistas que se dan en situaciones de crisis. Ahora vamos a hablar de los tipos de intervenciones verbales del terapeuta. En primer lugar tenemos la que es de interrogar. En esta se exploran los detalles de las respuestas. Cada uno de estos detalles nos va a aportar elementos que van a enriquecer esa hipótesis a dar en la situación. Segundo, se va a proporcionar información. Ahí es cuando dicen que el psicólogo o el terapeuta es como un docente, porque tendrá que explicar de qué forma se va a realizar, ya que hay muchos pacientes que suelen tener dudas o no conocer del asunto. Tercero, se va a confirmar los criterios del paciente sobre su situación, es decir, se va a rectificar los enunciados del paciente. Cuarto, se va a clarificar y reformular el relato del paciente del modo que ciertos contenidos adquieran un mayor relieve. Recapitular, resumir puntos esenciales surgidos en el proceso, este sería el quinto. Como sexto, se señala esta relación que existan entre los datos que ya se han obtenido. Séptimo, se va a interpretar el significado de las conductas, motivaciones y finalidades latentes, en particular de los conflictos. Octavo, se van a sugerir actitudes determinantes, cambios a un título. Noveno, indicar específicamente la realización de ciertas conductas con carácter de prescripción. Aquí es cuando se habla de las intervenciones directivas. 10. Se va a hablar del encuadre de la tarea y se va a proponer un tiempo de tratamiento, condiciones del mismo, derechos, obligaciones, cosas que explico más adelante. También estarán las metas de intervenciones y otras intervenciones, existe variedad de intervenciones. Ahora hablaremos de qué es un encuadre en la primera entrevista. El encuadre es importante, es un elemento fundamental en la psicoterapia. Es el momento en el que se establecen límites y normas necesarias para el paciente y el buen funcionamiento de la terapia. Cuando un terapeuta va a establecer el encuadre, o conocido como el marco analítico, se van a determinar una serie de cosas. Para esto se va a hacer que el encuadre se cumpla y tanto el paciente va a ser la persona que lo respete una vez que lo acepte. Para hacer un buen encuadre es fundamental el desarrollo de la terapia, ya que se están poniendo las bases al comienzo de un trabajo analítico, ya sea un psicoanálisis al uso como una psicoterapia psicoanalítica. El paciente necesita conocer los contenidos dentro de esta terapia, necesita saber cómo es el funcionamiento, cuáles son las reglas básicas a las que debe adaptar. Por lo tanto, muchos psicólogos afirman que el encuadre debe hacerse tanto en la primera entrevista como al final. Y de los elementos importantes de este encuadre se están los horarios, el tiempo de sesión, forma de pago, consecuencias de faltar a la sesión, vacaciones y métodos de trabajo. Cada profesional tiene su propio estilo, pero vamos a señalar
que esto es importante en cada una de las psicoterapias. Eso hasta mi intervención en este video. Gracias.